son muy artesanales, pero que permiten obtener aceites de muy buena calidad, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que ya consiste en describir los principales aceites esenciales, y tanto la planta como también el tipo de esencia y composición química de cada una de esas esencias. Entonces, vamos a... Un poquito me gustaría ver de las estructuras, ¿no? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del geraniol, que encontramos en la rosa, se encuentra en la lavanda, el citral, que se encuentra en el cedrón, el limoneno, que vamos a encontrar en las cáscaras de los cítricos, naranja, vamos a encontrar en la cáscara de limón, mentola, mentona en la hoja de menta, la carbona, es también una acetona, un monoterpeno oxigenado que vamos a encontrar, por ejemplo, en las hojas de hierbabuena, alfa-pineno en los pinos, el borneol en el romero, el cineol en el eucalipto, el alcanfor vamos a encontrar en la corteza de una planta de cinnamomum, el timol en el tomillo, el cinamaldehído en la canela, el anetol en el anís, el eugenol en el clavo de olor, ¿no? Entonces, un poco vamos a ver justamente estas estructuras, estos componentes, estos principios activos, que son esencias muy importantes que se han encontrado en diferentes plantas. Bueno, también habíamos visto las propiedades biológicas, ¿no? Habíamos visto las propiedades biológicas y pues al ser moléculas muy diversas, ¿no? Pues tenemos una gran cantidad de aceites esenciales, por supuesto que también las propiedades son diferentes. Así encontramos algunos aceites esenciales tienen una actividad antiséptica, antibacteriana, antifúngica, otros pueden ser expectorantes como el cineol, el eucaliptol, diuréticos como la manzanilla. Muchos tienen propiedades espasmolíticas, como las mentas, es decir, la mentol, mentona, la carbona también tiene propiedades espasmolíticas, propiedades sedantes, el citral, que vamos a encontrar también en varias plantas, ¿no? Y después vamos a ver unos videos bien interesantes sobre lo que viene a ser la aromoterapia. Dentro de lo que es la aromoterapia hay que considerar siempre la toxicidad. Las esencias normalmente se utilizan en concentraciones bastante bajas, ¿no? Porque pueden llegar a ser tóxicas. Se sabe, por ejemplo, el mentol, que cuando se utiliza en 2 gramos puede ser letal para un adulto. También se conoce que el cisanetol en alta concentración podría provocar convulsiones. Entonces, todos estos aspectos son de mucha precaución. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de las principales plantas y de los aceites esenciales. Entonces, vamos a hablar, en este caso, primero de la esencia de menta. Cuando hablamos de la esencia de menta, nos referimos a la esencia de menta piperita, de la familia Lamiaceae. Es una esencia obtenida por destilación con arrastre de vapor de agua, ¿no? Que es el método más sencillo, más simple, más económico. En la hoja, la esencia se encuentra en una concentración que puede variar desde 1 a 3%, dependiendo de qué, normalmente de las condiciones edafológicas y también del medio ambiente, depende en qué lugar crece, ¿no? Si crece en el trópico, si crece en el valle o si crece en el altiplano. ¿Cuáles son los principales componentes de esta esencia de menta? La esencia de menta va a tener mentol, mentona. La cantidad de mentol puede ser variable, ¿no? Hay desde un 20 hasta un 40%, y esto dependerá, pues, como les decía, generalmente del lugar de donde crece esta menta. Bueno, tiene mentol, mentona, acetato de mentilo, piperitona. Son algunos componentes de la esencia de menta. ¿Para qué se utiliza esa esencia de menta? O sea, la menta es muy conocida, se utiliza como aromatizante, ¿no? Como aromatizante, como también tiene propiedades estomáquicas y antiespasmódicas, y para dolor de estómago, cuando hay espasmos, es muy bueno. También la esencia de menta se utiliza cuando hay dolores de cabeza, ¿no? Se aplica en lugar de la 100, por ejemplo, en algunos puntos que son importantes, normalmente cerca de 100, para disminuir el dolor de cabeza. También se ha visto que se podría evitar un poco los mareos también.
Bueno, normalmente en el caso de la menta se tiende a separar el mentol, es decir, utilizar el mentol. El mentol es un poco más fuerte que la esencia, pero tiene las mismas propiedades que la esencia, ¿verdad? Va a tener también, va a ser estomáquico, va a ser antiespasmódico, y con el mentol y con la esencia de menta se preparan muchos productos de higiene bucal, dentífricos, enjuagues bucales, y muchas otras sustancias. También se prepara el mentizán y varias pomadas que tienen mentol, porque el mentol también tiene una actividad rubefaciente, ¿no? Ustedes se colocan un poquito de mentizán, por ejemplo, en el pecho cuando están resfriados para sentir una sensación de calor, ¿no? Entonces, porque hay un proceso de vasodilatación a nivel de los vasos superficiales. Bueno, ahora vamos a hablar la esencia de menta desmentolada. La esencia de menta desmentolada, como su nombre dice, pues se ha quitado el mentol. Entonces ahí tenemos pero para esto se utiliza una menta especial que tiene menos concentración de mentol. Estamos hablando del aceite esencial, también obtenido por destilación con vapor de agua de menta arvensis, de la familia Lamiaceae. En este caso, el mentol ha sido parcialmente extraído, es decir, va a tener menos mentol, como les decía. Tiene ésteres, tiene alcoholes, tiene cineol, limoneno. Normalmente también la relación cineol-limoneno es menor a 1, es decir, va a tener una concentración también menor de cineol. Esta esencia de menta se utiliza también casi con la misma finalidad, es decir, es estomáquico, es digestivo, etcétera, solamente que tiene menos concentración de mentol. Bueno, vamos a hablar de una hierba que todos conocen muy bien. Estamos hablando de la menta, esencia de menta verde, que nosotros la conocemos como hierba buena, ¿no? Muy conocida la hierba buena. Esta menta, la hoja es la droga son las hojas de menta verde, que tiene el nombre científico de menta espicata, ¿no? De menta espicata, con el que se conoce con nombre común de hierba buena. También en este caso la esencia se obtiene por destilación con arrastre de vapor de agua. En este caso, pues tiene mentol, pero especialmente va a tener carbona. Entonces, el porcentaje de carbona debe ser menor al 55% en el total de la esencia. Tiene muy buenas propiedades digestivas, ¿no? Es estomáquico, evita la formación de gases, por eso normalmente muchas veces se hace hervir la menta juntamente con el mote de haba, ¿no? Se hace hervir para evitar, digamos, que produzcan problemas estomacales. Dentro de la composición, entonces, como les decía, tiene carbona, su principal componente, carbona, que es una acetona, un monoterpeno oxigenado, tiene limoneno, felandreno y ésteres. Esta menta se utiliza, como ya les había indicado, para los trastornos digestivos, náuseas, para la diarrea, cuando hay espasmos en el tracto gastrointestinal superior, el síndrome de intestino irritable, cuando hay dolores de cabeza, especialmente migrañas, se puede tomar mates de menta, que es muy bueno también, ¿no? De ayuda. Y además se puede utilizar la esencia de menta para aplicar en ciertos lugares de la frente cuando hay un dolor de cabeza. Y cuando la persona siente mareos cuando está realizando un viaje, puede triturar las hojitas de menta y sentir este aroma, porque al sentir el aroma está penetrando los principios activos en nuestro organismo. Entonces, esto ayuda también a evitar estos mareos. Bueno, y por supuesto es muy utilizado en gastronomía, también se utiliza en la preparación pues de jugos, de bebidas, el mojito que tiene hierbabuena, también está muy de moda, ¿no? El jugo de piña con hierbabuena, es muy nutritivo, muy agradable, entonces tiene muchos usos por su sabor agradable, por su aroma que tiene. Bueno, otra planta muy interesante es la lavanda. En el caso de la lavanda, la parte utilizada son las flores, ¿no? Entonces,
¿Qué nombre científico tiene la lavanda? Lavándula intermedia o lavándula angustifolia. Esta planta pertenece a la familia Lamiaceae, ¿no? A la familia Lamiaceae, es decir, la misma familia de la menta. Tiene 0,5% de aceite esencial. También en este caso, la esencia se obtiene por arrastre con vapor de agua. Siempre se recomienda que las hojas, que las flores no estén totalmente abiertas para que tengamos una mejor concentración del principio activo. ¿Qué es lo que tiene en su composición esta esencia de lavanda? Tiene 35% de ésteres, de un 23 a 41% de alcoholes libres, tiene borneol, linalol y tiene geraniol, ¿no? Toda esta mezcla de compuestos que tiene le va a dar propiedades muy interesantes a la esencia de lavanda. Se utiliza, por ejemplo, para el insomnio, ansiedad. Normalmente cuando las personas no pueden dormir, pueden poner una vela de lavanda, un poquito de dispersar un poco de esencia de lavanda en el ambiente, colocar un poco de lavanda en la almohada para que uno pueda tener un sueño reparador, ¿no? También se utiliza, es muy agradable, en perfumería, en productos aromatizantes también. Y tiene una propiedad contra los artrópodos. También las flores de lavanda se utilizan en mates para dispepsias y tópicamente se puede preparar conjuntamente con otros productos como la esencia de molle o eucalipto para los dolores reumáticos, ¿no? Entonces tiene propiedades también muy importantes. Bueno, otra planta que todos conocemos es el romero, ¿no? El romero, la parte utilizada son las hojas. El nombre científico del romero es Rosmarinus officinalis y pertenece a la familia, creo que alguien me está preguntando algo, también Lamiaceae. Esta es una planta perenne que puede llegar hasta 1 metro y medio de altura. Las hojitas tienen pelos glandulares, que también donde se acumula el aceite esencial. Y las hojas pueden tener de 1 a 2% de aceite esencial. A ver, voy a ver un minutito, alguien me estaba, creo, preguntando algo, ¿no? Buenos días, doctorita. Una consulta, doctora. He visto que la lavanda algunos consumen en bebidas alcohólicas, preparan con la flor de la lavanda. ¿Tiene algún efecto secundario o no? No, porque habíamos visto que la lavanda también, ¿no? Se puede utilizar se utiliza la flor, o sea, la flor tiene, no es muy alta la concentración, entonces se utiliza justamente algunas bebidas porque es muy aromático y también tiene propiedades estomáquicas, ¿no? También ayuda en la digestión. Entonces, no hay ningún problema, se puede utilizar. Y también la lavanda, miren, la lavanda en un mate, por ejemplo, de las hojitas de las flores de lavanda, va a tener esa propiedad sedante, es un tranquilizante menor, por eso es que se utiliza para aromatizar ambientes, para que dé una sensación de paz, de tranquilidad, se utiliza para la ansiedad, para el insomnio la lavanda, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar, no hay problema. Gracias, doctora. No tiene problema. Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar, continuamos con romero, como les decía. El romero entonces va a tener una concentración de 1 a 2% de aceite esencial. El romero pues es una planta muy utilizada por su esencia, pero también es una planta que tiene mucha, como les diría, que está utilizada dentro de nuestra filosofía, dentro de la cultura andina, ¿no? Dentro de la cosmovisión que tenemos dentro de nuestra cultura. El romero se utiliza juntamente con la ruda, mezclado, ¿no? Hacen crucecitas, etcétera, supuestamente es para eliminar los malos espíritus, las malas energías, ¿no? Entonces tiene también esa, digamos, esa parte cultural, el romero, ¿no? Muy utilizado dentro de nuestra creencia, de nuestras costumbres andinas.
Pero ya hablando desde el punto de vista científico, vamos a ver que la esencia de romero, que también se obtiene por destilación con vapor de agua, normalmente va a tener de 0,8 a 6% de acetato de bornilo y va a tener especialmente el borneol, ¿no? El borneol, que es un alcohol. Este borneol se caracteriza porque tiene propiedades de relajante muscular. También se ha visto que puede tener propiedades digestivas y propiedades digestivas, pero la misma hojita en sí, que tiene también flavonoides, juntamente con esta esencia, tiene propiedades antiinflamatorias. Dentro de nuestras costumbres, normalmente, y especialmente en el campo, se sigue utilizando después de que la señora ha dado a luz un bebé, después de unos 3, 4 días, antes de que la señora se bañe, normalmente le hacen un baño total con agua de romero. Entonces yo preguntaba y decía, ¿por qué con agua de romero? Y pues yo he llegado a la siguiente conclusión: cuando una persona va a tener un bebé de manera natural, hace mucho esfuerzo, ¿no? Todos los músculos se contraen y quedan contraídos, o sea, es una sensación así especial de contracción muscular. Y el romero, pues, es un relajante muscular, entonces ayuda bastante para relajar la musculatura. Y ese es el fundamento teórico, debido a que los principios activos tienen esa propiedad. Bueno, también la esencia de romero se utiliza en la industria de la perfumería, ¿no? Se hace jabones de romero. Me han indicado que están utilizando en otros países la esencia de romero con un aceite fijo, por ejemplo, para mejorar la barba, para que pueda crecer un poco más la barba, ¿no? Tiene más pelitos la barba, especialmente los jóvenes utilizan. Tiene también esa propiedad, por si acaso, chicos. Bueno, vamos a hablar del eneldo, aneto y esencia. Cuando hablamos del eneldo, nos referimos al fruto maduro de Anetum graveolens, de la familia de las umbelíferas. Es una planta anual. Esta es una planta del sur de Europa, ¿no? La mayoría de estas plantas que hemos visto son introducidas, ¿no? No son nativas en nuestros suelos. Esta planta tiene de un 3 a 4% de aceite esencial, y al igual que las otras plantas, la esencia se obtiene por destilación con vapor de agua. Vamos a ver, entonces la composición tiene carbona, tiene limoneno. La carbona de un 43 a un 63%. Entonces también va a tener propiedades carminativas y aromatizantes. Entonces, esta carbona le va a dar esa propiedad de actuar como carminativo, eso es importante. Y también pues aromatizante, porque tiene esencias, los aromas que emiten estas esencias son muy agradables. Vamos a hablar del cilantro. Todos conocemos el cilantro, utilizamos bastante el cilantro como parte de nuestros, como una planta aromatizante en nuestros alimentos, ¿no? El cilantro, en la parte de la droga, se utiliza tanto el fruto como también la hoja, ¿no? Entonces nos referimos al fruto y a la hoja de Coriandrum sativum, de la familia Umbelliferae. Esta planta, al igual que el resto, es una planta también de Europa, específicamente esta planta es originaria de Italia y contiene hasta 1,8% de aceite esencial. Vamos a ver entonces qué es lo que contiene especialmente la esencia de cilantro. Contiene de un 65 a un 70% de linalol. En menor cantidad tiene alfa-pineno y limoneno, que son ya monoterpenos, ¿no? Es decir, hidrocarburos. También el cilantro se utiliza como aromatizante y carminativo, ¿no? Muchas de esas esencias son muy buenos digestivos también. Entonces, aromatizante y carminativo. Ahora hablaremos del anís. Anís. Cuando hablamos del anís, nos referimos a los frutos maduros de Pimpinella anisum, también de la familia Umbelliferae.
Esta es una planta anual indígena que viene del oriente y ya se cultiva en Europa y América. Antiguamente, pues este anís era llevado desde las zonas asiáticas, desde el Asia, era llevado hasta Europa, que eran los principales consumidores de anís. Contiene de 2 a 3% de aceite esencial y donde se encuentra, se acumula la esencia y se produce la esencia es en los canales secretores. Cuando hacíamos la valoración microscópica, se veía claramente al microscopio los canales secretores que tiene el anís. Bueno, en cuanto a su composición, tiene especialmente anetol. El anetol, miren, aquí estamos viendo la estructura, es un compuesto aromático porque tiene este anillo aromático. Tiene anetol de un 75 a un 90%, también tiene metilchavicol, anisaldehído, alfa-pineno. ¿Qué usos tiene el anís? Es muy buen estomáquico, antiespasmódico suave, es digestivo, ayuda en la eliminación de los gases también. Entonces, tiene todas estas propiedades el anís y también tiene una actividad antiséptica. Ahora hablaremos de la trementina, que la trementina en realidad es una oleoresina, ¿no? Es decir, está formado por aceites esenciales y por resinas. La trementina es la oleoresina producida por el género Pinus. Puede ser Pinus palustris, Elioti, Pinaster, ¿no? Se sabe que los principales productores de trementina es Portugal y China. ¿Cómo se recolecta? Si nosotros vemos esta imagen, miren, vamos aquí a ver cómo se recolecta. Se hace un descorticado, ¿no? Se quita un poco la corteza del árbol y dice que mejora la producción cuando se hace una aspersión previa con ácido sulfúrico. Entonces, inmediatamente lo que estamos haciendo es provocar un daño y a consecuencia de este daño se va a comenzar a producir pues la resina como un bálsamo, ¿no? Se produce la resina. Y esta oleoresina, entonces, por lo tanto, está formada por aceite esencial y resina. ¿Cuál sería entonces la composición química de la trementina? Contiene 80% de resina, especialmente tiene alcoholes resínicos, tiene esencia un 20%, un momentito, quiero ver el puntero. Tiene esencia un 20%, resina un 80%, y una fase acuosa que puede ser un 10%. La esencia tiene especialmente los pinenos, va a tener alfa y beta pineno, que son específicamente monoterpenos. También tiene algunos otros hidrocarburos oxigenados. La esencia se separa de la resina por hidrodestilación. O sea, es una destilación donde solamente vamos a separar la esencia y va a quedar la resina. Los usos, la trementina purificada es expectorante, se utiliza en muchos jarabes, entonces como expectorante, y la esencia de trementina es rubefaciente, entonces se puede utilizar mezclada con algunos productos analgésicos, pomadas, ungüentos, cremas o geles, también con esta propiedad que sean analgésicos, y con la esencia de trementina, ya que es rubefaciente, al igual que el mentol, va a dar esa sensación de calor, esa pequeña vasodilatación que va a permitir una mejor penetración del principio activo. ¿Ya? Ok. Hablaremos también de la esencia de los cítricos. Nosotros podemos obtener esencia de cítricos de la naranja, especialmente del pericarpio de la naranja, que tiene nombre científico de Citrus aurantium, otras especies porque hay naranja dulce, hay naranja agria, etcétera, de la familia de las rutáceas. El pericarpio contiene de 1 a 2% de esencia, tiene vitamina C. También a nivel de la cáscara vamos a encontrar flavonoides como la hesperidina, que es una flavanona. En cuanto a la composición química de la esencia, tenemos limoneno, especialmente limoneno, citral, citronelal y otros monoterpenos, también antranilato de metil. Antes de pasar a ver los usos, díganme por favor
¿Qué método se utiliza para poder obtener la esencia, una esencia de buena calidad de los cítricos? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? Voy a ver si alguien me escribe. Hemos visto los diferentes métodos y hemos hablado bastante del método de la obtención para en el caso de los cítricos. ¿Qué método se utiliza? A ver, ¿qué método se utiliza? Doctora, buenos días. Buen día. ¿La extracción de esencia por expresión? Excelente, muy bien, Claudia, por expresión en frío. ¿Por qué no podemos utilizar, no se recomienda utilizar una destilación por arrastre de vapor? A ver. ¿Por qué? A ver, Franz, Marcelo. Doctora, buenos días. Respecto, ya que los aceites esenciales de los cítricos son muy volátiles respecto a realizar una evaporación por vapor, doctora. Ya, pero ¿qué componente perderíamos, Marcelo, si hacemos una destilación con vapor de agua? La naranjina, doctora. No, la naringina es un flavonoide. A ver, ¿qué componente perdemos? No podemos porque se perdería tal compuesto, evidentemente que es demasiado frágil y al calentar pues lo vamos a perder. Pero ¿cuál es este? Es uno de los principales componentes de la cáscara de la naranja. ¿El limoneno, doctora? Muy bien, Claudia, el limoneno. Entonces no podemos utilizar una destilación porque ya sería una esencia donde se pierde el limoneno, y siendo el principal componente. Por eso se recomienda hacer una extracción en frío. Y entonces eso es importante lo que les acabo de decir, que les puedo preguntar también en el examen. Bueno, ¿para qué se usa? Pues las esencias de los cítricos, aromatizante y muy utilizado en perfumería, ¿no? Hay lociones de cítricos, hay perfumes con cítricos, jabones, y hay muchas esencias de limpieza, productos de limpieza, etcétera, que tienen este olor característico a cítricos. También vamos a hablar de limón. Cuando hablamos de limón, nos referimos al pericarpio de limón, Citrus limon, y otras especies que pertenecen a la familia de las rutáceas. En el caso de las rutáceas, recuerden ustedes que las esencias se acumulan en las bolsitas secretoras, ¿no? Bueno, en este caso, en la composición debe tener no menor a 2,5% de esencia la cáscara de limón, tiene vitamina C, también tiene esperidina, es decir, el mismo tipo de flavonoide que hay en el que tenemos en la naranja. La naringina, que habló su compañero, se encuentra en el pomelo. En la cáscara de naranja y en el limón tenemos la esperidina, ¿ya? Bueno, también tiene otros flavonoides. Cuando hablamos de la esencia de limón, en este caso, miren, desde aquí aclara, es obtenida por expresión en frío de los pericarpios frescos, maduros o casi maduros, ¿no? Normalmente los cítricos se obtienen en la industria de los cítricos, donde se preparan jugos, etcétera, y es como un producto secundario la obtención de estas esencias. ¿Qué es lo que contiene? Su principal componente también es el limoneno. Miren, 94% de limoneno, y el limoneno es un hidrocarburo. Entonces, estos hidrocarburos, con una destilación por arrastre de vapor de agua y con esta temperatura, se pueden perder fácilmente, ¿no? Perdemos. Bien dijo su compañero, son demasiado volátiles y los podríamos perder. Tenemos esquiterpenos, y tenemos también aldehídos como el citral, de un 3,4 a 3,6% de citral y citronelal. Por eso es que la naranja, no sé si ustedes han escuchado, dice un poquito de cáscara de naranja o también la flor de naranja, que llamamos azar, es bueno, indican para los nervios, ¿no? Precisamente porque tiene citral. El citral, que lo vamos a encontrar también en el pasto cedrón o hierba luisa, tiene propiedades de actuar como tranquilizante menor.
Bueno, también, al igual que la naranja, se utiliza como aromatizante y, por supuesto, en perfumería, ¿no? Utilizar perfumería. Hay muchos productos a base de limón, esencias corporales, lociones también para el cuerpo. Hay jabones de limón que son muy agradables. A mí me encanta por todas las esencias de limón, ¿no? Muy tiene un aroma muy exquisito. Bueno, ahora hablaremos de otro tipo ya de esencias, de la nuez moscada. Nosotros utilizamos la nuez moscada en la preparación de algunos platillos, ¿verdad? Pero se utiliza en pequeña cantidad. Siempre, si ustedes recuerdan, si raspe un poquito, entonces raspamos un poquito en este caso, es de la semilla de la nuez moscada y nos sirve para preparar algunos platillos. Entonces, la nuez moscada en realidad es la semilla privada del tegumento de Myristica fragans de la familia Myristicaceae. Contiene aproximadamente 25% de almidón, de un 20 a un 40% de lípidos y de 7 a 10% de aceite esencial. ¿Cuál es la principal componente? Tiene especialmente hidrocarburos, es decir, monoterpenos, pineno y canfeno. El canfeno es el que tiene un poco más de toxicidad. También tiene algunos alcoholes terpénicos derivados del fenilpropano, un 3 a un 5%, es decir, va a tener esencias también aromáticas. Esta nuez moscada se utiliza en concentraciones muy, muy pequeñas, ¿no? Porque es bastante tóxico también. Entonces, la esencia de la nuez moscada tiene una actividad estimulante del sistema nervioso central, posee toxicidad a dosis elevadas, puede provocar convulsiones y también puede provocar alucinaciones. Por eso es que la nuez moscada se utiliza en baja concentración, ¿no? Se utiliza muy, muy poquito. Hay que tener cuidado y no dejar al alcance de los niños. Ahora hablaremos de otra esencia que todos conocemos, la canela, ¿no? Podemos preparar tantas cosas ricas con la canela, desde una agüita de canela, podemos helado de canela, ¿no es cierto? Y muchos productos con canela. Entonces, cuando hablamos de la canela, la droga es, en este caso, es la corteza interna, ¿sí? Es la corteza interna de Cinnamomum laureiri de la familia Lauraceae, ¿sí? De la familia Lauraceae. En cuanto a su composición, esta corteza de canela tiene aceite volátil, tiene taninos y tiene manitol, entonces muy rica en taninos. ¿Qué tipo de taninos? ¿Se han hecho ustedes la práctica de taninos con el doctor Max? Creo que todavía no, ¿no? Chicos, ¿hicieron la práctica de taninos o todavía? Todavía, doctora. Ya, muy bien. Entonces, los taninos, pero hemos visto en nuestro tema anterior, el tipo de taninos que tiene la canela son taninos condensados o taninos catecólicos, ¿no? Que estos taninos le van a dar esa propiedad antidiarreica que tiene entonces la canela. Bueno, entonces, en cuanto a la composición química, la esencia es una esencia que se obtiene por destilación con vapor de agua, es una esencia aromática, es un aldehído que se llama aldehído cinámico o también cinamaldehído. Aparte, tiene eugenol, que es otro compuesto aromático, tiene cineol y acetato de cinamilo. El aceite esencial es un estimulante del sistema nervioso central y también tiene propiedades antisépticas, precisamente porque es un compuesto aromático. Estos compuestos aromáticos tienen propiedades antisépticas. Ya, ahora hablando de la canela en sí, como les había indicado, la canela pues especialmente se utiliza por su propiedad antidiarreica, ¿no? Además de y en la preparación de muchas bebidas, especialmente también aromáticas, jugos, refrescos, helados, etc. Hablaremos de otro producto que es el alcanfor, ¿no? Ya cuando hablo del alcanfor, voy a volver un poquito para que así me presten atención. Vamos a hablar del alcanfor y les voy a recordar la estructura del alcanfor. Y es un producto puro. El alcanfor
es este producto, es la 2-bornanona, 2-bornanona. Este alcanfor viene del isoborneol. El borneol es un alcohol. Por oxidación del alcohol se va a producir la 2-bornanona, que es el alcanfor, ¿no? Este alcanfor es muy interesante, pero es un monoterpeno oxigenado, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se obtiene el alcanfor. Ya. Entonces, el alcanfor químicamente es la 2-bornanona, ¿no? Es una acetona obtenida de Cinnamomum camphora, también de la familia de las lauráceas, es decir, de la misma familia y del mismo género de donde se obtiene la canela, ¿no? De Cinnamomum camphora, también es una planta asiática. El alcanfor natural se observa incluso en las hendiduras de raíces y tronco. Entonces, cuando vemos, se indica la teoría de que en estas ranuras, por ejemplo, del tronco, especialmente cerca de la raíz, se puede apreciar los cristales, esos cristales del alcanfor, ¿no? De la 2-bornanona, se ve claramente. Entonces, ¿por qué se encuentra en una alta concentración? Bueno, en este caso les decía, ¿cómo se obtiene? Es necesario astillar la madera del tronco, se hace una destilación y pues se separa el alcanfor, es decir, la 2-bornanona, por centrifugación y prensado. Entonces luego se hace un resublimado y moldeado y lo que se utiliza es el compuesto puro, que se va a presentar de esta manera, ¿no? Aquí como estamos viendo, son cristales blanquecinos, brillantes. Aquí, ahí podemos ver, ¿no? Este es el alcanfor. Este alcanfor tiene propiedades muy importantes y cristaliza con mucha facilidad. De esa manera que es la parte que se utiliza, no es tanto la esencia de Cinnamomum camphora, sino se separa el alcanfor, la 2-bornanona. Bueno, ahora, normalmente, ahora, pues como es una molécula sencilla, se prepara por semisíntesis a partir de los pinenos, se obtiene primero el isoborneol y por oxidación del isoborneol se va a obtener la 2-bornanona, que es un producto puro. Entonces, ya ahora, para no tener que destruir los árboles, se está utilizando de manera sintética. ¿Dónde estamos? ¿No? Esto ya les había indicado, primero se pasa entonces el alfa-pineno a esteres bornílicos, e isoborneol, y el isoborneol sería el precursor inmediato de alcanfor, esto sería en una semisíntesis química, ya partiendo de los pinenos. ¿Qué usos tiene? El alcanfor, esta 2-bornanona, se utiliza por su acción antipruriginosa. Normalmente se mezcla con la esencia de menta, se utiliza en pomadas, se utiliza también en algunas cremas analgésicas, antisépticas, ¿no? Ya que también tiene propiedades antisépticas. Normalmente se utiliza en una concentración baja de 1 a 3% en preparaciones dermatológicas. Si ustedes ven la composición, por ejemplo, del Mentizan, tiene alcanfor, y si vemos algunos otros productos analgésicos, algunos geles, algunos ungüentos, algunas pomadas que tienen propiedades analgésicas, van a tener también un porcentaje de alcanfor. También el alcanfor, como les decía, tiene esa propiedad antiséptica, especialmente contra bacterias. Ahora hablaremos del clavo de olor. Igualmente, todos conocemos el clavo de olor, ¿no? Antes de pasar a describir el clavo de olor, quiero que me digan qué parte será el clavo de olor, qué parte de la planta. ¿Es un tallito? ¿Será un fruto? ¿Qué parte será? ¿Una hoja que tenga una forma especial? ¿Qué parte será el clavo de olor? ¿Qué parte de la planta será? Las flores, doctora. Muy bien, son las
flores, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, aquí está, me gusta esta imagen porque, miren, son flores, entonces un ramillete de flores normalmente y precisamente cuando seca va a tener la forma de clavo, por eso se dice clavo de olor, ¿no? Y pues estas florcitas se las tiene que secar antes de que cuando estén cerradas, ¿no? Es la forma en la que se debe proceder al secado. Bueno, entonces cuando hablamos de la esencia del clavo de olor, nos referimos a la esencia del clavo de olor, es decir, de estas flores secas de Syzygium aromaticum de la familia Myrtaceae. Puede alcanzar hasta un 17% de aceite esencial, tiene una alta concentración de aceite esencial, pero también estas flores ya deshidratadas tienen un tanino también condensado. Bueno, ¿cuál es el principal componente del clavo de olor? Es el eugenol, que es un compuesto aromático, ¿no? Es el principal componente y se encuentra en un 70 a un 90%. Una alta concentración de eugenol, también tiene otros componentes, pero especialmente el eugenol. La esencia del clavo de olor tiene un aroma bastante fuerte, tiene propiedades bactericidas, es un buen antibacteriano, antifúngico y tiene una acción cáustica también. Por este motivo se utiliza en odontología para destruir la pulpa dentaria y como analgésico, ¿no? Entonces, también cuando hay un dolor de muela y uno tiene una picadura, dice, me voy a poner un pedacito de clavo de olor a mi picadura y me va a calmar el dolor. Evidentemente calma el dolor porque tiene esa actividad analgésica. Entonces tiene un uso muy importante en odontología. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la esencia de eucalipto, el eucalipto que ha sido muy utilizado durante la pandemia, ¿no? Se ha vuelto a hacer lo que se llamaría prácticamente aromoterapia, puesto que durante la pandemia hacíamos servir, no sé si ustedes lo hacían, pero nosotros hacíamos servir siempre, casi todas las noches, eucalipto con manzanilla, un poco para eliminar los virus del ambiente, ¿no? Entonces, pues porque también tiene esa actividad. No sé si tiene una actividad antiviral, no se ha comprobado, pero tiene una actividad antibacteriana. La esencia de eucalipto es entonces la esencia obtenida por destilación con vapor de agua de las hojas de eucalipto, que tiene el nombre científico de Eucalyptus globulus, también de la familia de las mirtáceas. La hoja contiene de 1 a 3% de aceite esencial. ¿Cuál es el principal componente de la esencia? Es el cineol, que también lo conocemos como eucaliptol, ¿no? Hemos visto la estructura del cineol y hemos visto que es un éter, ¿verdad? Más o menos de cineol tiene de un 70 a un 80%, es el principal componente. También tiene alfa-pineno, piperitona, felandreno y buteraldehído. En algunos casos el aldehído no le da un aroma muy agradable y se prefiere eliminar el aldehído por rectificación, ¿no? Para que no tenga esa característica desagradable, entonces se elimina por rectificación. Ahora, este aceite esencial es muy importante, se absorbe muy bien por vía cutánea, juntamente con el molle, se actúa sinérgicamente también como analgésico, pero especialmente tiene una acción antiséptica muy importante, de esa manera se utiliza en preparados, por ejemplo, para la tos, ¿no? Hay pastillas de eucalipto, hay jarabes de eucalipto, etcétera, porque tiene una acción antiséptica en el tracto respiratorio y también tiene esta acción expectorante, ¿no? Que son actividades totalmente probadas y validadas. ¿De dónde será originario el eucalipto? ¿Es originario de Bolivia o de dónde será originario?
¿De dónde creen que se originario? Entonces tenemos tanto eucalipto, ¿no? En diferentes lugares. Pues se han fijado que en el lugar donde crecen los árboles de eucalipto, generalmente en la parte baja, no hay mucha vegetación, porque esa resina que desprende, pues hace que no crezcan muchas plantas alrededor, ¿no? En la parte, en el suelo, ¿no? Eso es lo malo de estos árboles. A ver, alguien ya me ha respondido, vamos a ver. ¿Quién ha levantado la mano? De Australia, muy bien, Yolanda. Precisamente es originario de Australia, por lo tanto es un árbol introducido en nuestro medio. Lo han introducido para casos de reforestación, ¿no? Y en muchos, por eso en muchos cerros han puesto eucalipto para evitar también el deterioro de los suelos, ¿no? La degradación de los suelos. Pero sin embargo, el problema es que yo trabajé mucho tiempo en un instituto de ecología. Entonces decían que si bien era bueno para, digamos, evitar que se desprendan, ¿no? La erosión de los suelos, sin embargo, evitaba el crecimiento de la flora alrededor del árbol, precisamente por la resina que emanaba, evitaba el crecimiento de las plantas naturales, ¿no? Ese es el problema, por eso es que no se utiliza ya eucalipto para reforestar. Es una planta introducida, por supuesto, muy bien, evidentemente es de Australia. Ok, entonces ya hemos visto los usos que tiene, ¿verdad? Ahora hablaremos de otros aceites antisépticos, por ejemplo, la esencia de tomillo. Miren, algo importante, chicos, los aceites esenciales antisépticos, muchos van a tener, bueno, excepto el eucalipto, van a ser compuestos aromáticos, eugenol, cinamaldehído, etcétera, el timol, son esencias aromáticas. Muchas esencias aromáticas tienen esa actividad antiséptica. Entonces, dentro de otros aceites antisépticos tenemos el tomillo, ¿no? Que es la esencia obtenida por destilación con vapor de agua de las hojas de Thymus vulgaris. Contiene de 1 a 2% de aceite esencial, en este caso el tomillo, y especialmente va a tener fenoles como timol y carbacol. ¿Okay? Entonces, estos compuestos aromáticos son los que le van a dar la propiedad antiséptica al tomillo. En el caso del orégano, que es una planta que tal vez conocemos más, ¿verdad? El orégano siempre utilizamos cuando ponemos una pizza, estamos poniendo un poquito de orégano. Hay muchos alimentos que preparamos con orégano. Entonces, la esencia de orégano es la esencia obtenida por destilación con vapor de agua a partir de las hojas de Origanum vulgare. Tiene más o menos de 0,1 a 0,4% de aceites esenciales y esta esencia tiene hasta un 90% de timol. Este orégano tiene una actividad antiséptica y también se utiliza por su propiedad antiespasmódica, ¿no? Entonces, el orégano incluso se ha utilizado para tratar hongos, ¿no? Tiene muy buenas propiedades también como antifúngico, ¿no? Y esto se debe entonces precisamente a este compuesto aromático que se llama timol. Miren, aquí escrito timol con Y y aquí escrito con I latina. ¿Por qué será? A ver si no les llama la atención. Y esta doctora, ¿por qué escribe de esa manera? Lo he hecho intencionalmente, pero por eso les pregunto, ¿por qué creen que les estoy haciendo esta pregunta? ¿Por qué tengo escrito con Y y con I latina? Doctora, ¿podría ser por su traducción al español? Muy bien, porque timol se escribe en inglés con Y y en español escribimos con I latina. Entonces, normalmente ambas son normales, podemos escribir tanto en inglés como en español. Entonces, esa costumbre que tenemos de escribir y en muchos términos los utilizamos en inglés, dentro de lo que es la parte de la ciencia, y también traducidos a español, ¿no? Entonces, podemos escribir de las dos maneras, por si acaso, ¿ok? Bueno, está muy bien, evidentemente. Eso es para que se animen un poco y me vayan prestando atención. Vamos a ir ya casi terminando nuestro tema y vamos a hablar de la esencia de manzanilla. Es otra planta muy utilizada. Además, incluso los médicos, no sé,
nos da nuestro tratamiento, nos dice, además, tome matecito de manzanilla, además, realice unos baños con agua de manzanilla, entonces muy utilizada también. Hablaremos de la esencia de manzanilla, la parte utilizada son las flores, ¿no? Las flores tienen dos tipos de flores, por si acaso, ¿no es cierto? Las flores amarillas y las lígulas blancas, son dos flores. En este caso, la esencia de manzanilla es la esencia obtenida por destilación con vapor de agua a partir de las flores de Matricaria chamomilla, Matricaria recutita u otras especies de chamomilla de la familia Asteraceae. Contiene de 0,2 a 1,8% de esencia. Es algo interesante. Estamos viendo que la flor es blanca, amarilla, etcétera, pero la esencia es azul. Entonces, qué raro, ¿por qué azul? Si más bien debería ser o transparente o amarilla, ¿no? Pero ¿por qué azul? Porque tiene un componente que se llama camazuleno. Y este camazuleno es el que le va a dar, es un sesquiterpeno, que le va a dar ese color azul. Bueno, entonces aquí tenemos las estructuras. Aquí está el camazuleno, que tiene 15 carbonos, es un sesquiterpeno. Entonces, los principales componentes van a ser camazuleno, alfa-bisabolol, el alfa-bisabolol, óxidos del bisabolol, son los principales componentes, tiene también matricina, farneseno, etcétera, ¿no? Ahora, se sabe que los óxidos A y B del bisabolol, estos óxidos son los que le van a dar a la esencia de manzanilla la actividad antiinflamatoria, ¿no? Estos le van a dar la actividad antiinflamatoria. En cambio, la actividad antiespasmódica se debe al éter bicíclico, ¿no? Se debe a un éter bicíclico que no tenemos aquí en la estructura, es el que le va a dar la actividad antiespasmódica, ¿no? Ahora, pero cuando nosotros preparamos por ejemplo, una infusión de manzanilla, también tiene actividad antiinflamatoria por la esencia, pero también por los flavonoides que tiene, ¿no? Entonces, tanto la esencia y los flavonoides le van a dar esa actividad antiinflamatoria, ¿no? Pero si yo hablo solo de la esencia, entonces son los óxidos del bisabolol que le van a dar la actividad antiinflamatoria a la esencia de manzanilla. Por lo tanto, ¿para qué se utiliza? Se utiliza en la preparación de pomadas, por supuesto en la preparación de infusiones, tinturas de manzanilla, etcétera, ¿no? Entonces, también para el tratamiento de dispepsias, colitis, indigestiones y, por supuesto, por sus propiedades antiinflamatorias. Al igual que muchos de estos productos aromáticos, pues se utilizan en la preparación. Tenemos jabones de manzanilla, tenemos aromatizantes de manzanilla, perfumes de manzanilla, etcétera. Muy utilizado también dentro que viene a ser la perfumería y la jabonería. Bueno, miren, hasta aquí habríamos visto las principales drogas y esencias. Hay muchas más, ¿no? No he terminado de escribir. Hay muchas más drogas y esencias, pero las que yo he descrito son las oficinales, es decir, las que están en las farmacopeas. Y hay otras que también hay otras farmacopeas, pero ya no podemos describir todas. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser aromoterapia y después les voy a mostrar unos videos muy interesantes sobre la historia de la aromoterapia y luego la forma de utilizar, cómo se utiliza la aromoterapia. Pero para hablar de aromoterapia, recuerden que primero, al ser compuestos volátiles, estos compuestos llegan a nuestro organismo. Aunque yo esté a 1 metro de una flor y estoy sintiendo olor a nardo, ¿no? Estoy sintiendo, pero es porque esta molécula está llegando a mi organismo. Y de esa manera me está dando una sensación, se transmite al cerebro y yo estoy sintiendo, ¿no? Y además va a entrar dentro de mi organismo. ¿Okay? Entonces, la aromoterapia, como es una terapia en base a aceites esenciales, es una de las terapias alternativas con más fundamento científico. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la aromoterapia es un antiguo arte que se incorpora a esta época de la vida, pues debido a que se ha ido validando también esta actividad, ¿no? Entonces se basa en el uso de los aromas o de las esencias para un tratamiento natural.
Y esto viene desde tiempos muy remotos, ¿no? Se utilizaba mucho dentro de las culturas, desde el momento que, por ejemplo, se daban unos baños en flores, las egipcias, las mujeres egipcias se bañaban en un baño con tina con flores para sentirse más relajadas, por ejemplo, y estaban haciendo aromaterapia. En los templos, en la India, uno entra a un templo y vemos muchos inciensos, ¿no? Están ahí todos los inciensos, y de por sí uno entra y siente una paz, pero es porque esa esencia está aromatizando. Entonces, siempre ha habido el uso de esas esencias dentro de las culturas. Ya, y algo que les decía, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que llega a nuestro organismo precisamente porque nosotros, si yo siento un olor, porque está llegando estos productos, estas sustancias aromáticas, son volátiles y están entrando en mi organismo, de tal manera que van a poder encontrarse en circulación. Y también el mensaje del olor inmediatamente va a llegar al cerebro. Bueno, en la antigüedad los egipcios, ya hace 40 siglos antes de Cristo, hacían preparados con aceites esenciales. Lo utilizaban en cosmética, en baños y, por supuesto, ya como les decía, para armonizar sus templos. Los egipcios iniciaron el arte de extraer las esencias de las plantas, ya los calentaban en recipientes de solamente la hojita, ¿no? En recipientes de arcilla y comenzaban a emanar esos aromas agradables. Y después comenzaron a hacer pomadas con la grasa de los animales, mezclaban, trituraban y ya tenían alguna pomada. Entonces ya utilizaban desde épocas muy antiguas. Ya posteriormente han sido los griegos quienes, conservando la fragancia y las propiedades curativas, inventaron la destilación para obtener esencias puras. Entonces, fueron los griegos, y los griegos fueron muy inteligentes en su momento. Bueno, entonces el uso de aceites esenciales se ha realizado desde hace milenios en China, en la India y Persia, ¿no? Y también muchos, especialmente en el Oriente, pues utilizaban estas plantas con esencias como parte de sus terapias. Algunos ejemplos, después les voy a mostrar unos videos bien bonitos que ayer les ha gustado bastante también a sus compañeros del grupo 310. El clavo de olor se utiliza, por ejemplo, para el agotamiento mental y dice para dejar de fumar. El eucalipto actúa en el aparato respiratorio, es descongestivo, ya les he explicado que es también expectorante, es antibacteriano. El geranio es antidepresivo, el geraniol, y el geranio, ¿se acuerdan que se encuentra también la lavanda, ¿no? Es antidepresivo, relajante, para restaurar y estabilizar emociones. El jengibre, dolores reumáticos, musculares, agotamiento físico. La lavanda, que ya les había indicado, es un sedante, un tranquilizante y pues muy bueno en casos de insomnio, ¿no? Son solamente algunos ejemplos nada más de cómo se pueden utilizar estos aceites esenciales, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar unos videos bonitos y después vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Esperen, por favor, voy a dejar de presentar. Ahí estamos con buen volumen para que puedan escuchar los videos. Esperen un segundo.